Hola, capítulo 5 de Salvajes, tratando de entender Venezuela, entender por qué no tengo pasaporte y entender un poco por qué nos tratamos de la forma que nos tratamos y por qué pasa lo que pasa. O sea, muchas preguntas, la verdad. Yo salí como, antes de empezar con los hechos, yo salí hace 14, 13, 14 años de Venezuela y siempre ha sido un dolor conseguir pasaporte, siempre. Entonces, he hablado con gente de otros países de Latinoamérica, de- desde cubanos hasta nicaragüenses que pueden estar pasando lo mismo y me dicen que ellos no tienen ese problema. He hablado con gente de África, países que aparentemente pueden tener más problemas que un país petrolero y no. Resulta que nosotros estamos a la cola del desastre, o digamos, a la cabeza del desastre, a la cola del desarrollo. Entonces, puede que sea muy fácil echarle la culpa a la gente que está ahora. De hecho, un amigo hace unos días me escribió y me dijo, tú estás haciendo esto para justificar que haya llegado el chavismo. Y lo intercambiamos opiniones y le dije, no, o sea, yo creo que capaz los 40 años de democracia, los cuales estuvimos, que usamos como referencia a los que, digamos, los que nos conocemos y los que pueden estar escuchando esto, capaz fue una excepción. Y capaz nosotros siempre hemos sido un desastre y resulta que, bueno, nos tenemos que acostumbrar al desastre, pero de allí viene el interés que tengo de entender un poco más al país y además creo que de cierta forma es una obligación. Una obligación porque si tenemos tiempo para otras cosas y además después de 20 años de caernos a golpes unos con otros, con razón y sin razón, creo que los comentarios y las opiniones vacías y sin sustento cada día tienen menos espacio. Entonces, si no entendemos lo que, no, que lo que pasó desde el inicio y ni siquiera llegamos y hacemos un barrido hasta pasando por nuestra naturaleza agrícola, colonial, dependiente de la corona, a nuestro periodo de independencia, las tropocientas constituciones que hubo, golpes de Estado y militares que tuvimos en el poder, las dictaduras, y hasta llegar a los 40 años de democracia y a los teletubbies que tenemos ahora, pues no, creo que, creo que le hacemos un flaco favor a lo que somos, ¿no? Más allá que estemos afuera, adentro, o que esto se vaya a arreglar o no. Entonces, bueno, esto fue una introducción. Ahora vamos con, el, con el contenido de esta quinta parte de Salvajes. Periodo 1650-1700. En ese periodo sucede que muere Felipe IV y toma el poder en la corona Carlos II, que sería el último de los Austrias. Y la importancia que tiene esto es que los Austrias eran estaban en pro del desarrollo de las colonias, contrario a lo que se puede creer que eh, llegaron a imponer una ley, fue al contrario. No digo que no buscaran riquezas, no digo que no estuvieran interesados en ser la autoridad y hacerlo sentir a aquellas personas que no lo entendieran así y que se comportaran como un imperio como tal, pero tampoco fue un proceso en el cual hubo un arrase de la población o hubo la intención de no negociar o de no incorporarlos al modelo de desarrollo que ellos tenían. Entonces eso fue una de las primeras sorpresas que tuve respecto a esta primera casa, de esta casa, digamos, real. No obstante, Carlos II, lo llaman el hechizado, parece que el chico venía con problemas y no pudo gobernar durante mucho tiempo. Entonces tuvo, entre ellos al duque de Medinaceli, tuvo también a familiares tomando decisiones por él, porque él tenía una enfermedad congénita y al parecer le incapacitaba para el cargo para tomar las decisiones que la corte requería. Entonces fue una época en la cual la Casa Austria y el Imperio Español
perdió brillo, perdió influencia, ya venía de esta etapa que les contaba anteriormente, en la cual el imperio era tan grande que la gente quería tomar una parte de él. Entonces, los demás países, los demás países europeos, especialmente Francia e Inglaterra, e incluso con Holanda, Países Bajos, lo que buscaban era invadir y cortar rutas comerciales, promover la piratería y las actividades de los corsarios. Entonces, teniendo a este rey en su lugar, digamos, en el punto de, digamos, mandando, se les hizo mucho más fácil. En este periodo se produce la expansión del norte, como también les decía, de las colonias francesas, de las colonias inglesas, e incluso ya está asentado Nueva Ámsterdam en lo que hoy día es Nueva York. Punto número 3. Se produce un alzamiento en Carora. En Carora la gente se arrecha. Y básicamente es el primer alzamiento registrado de ese estilo. El primer alzamiento en el cual los criollos, bueno, se molestan. Y la gente se molesta porque además los cargos, como les venía mencionando, los cargos eran vendidos. Entonces obviamente una persona que compraba un cargo no tenía ninguna obligación con los pobladores. Entonces los trataba mal. O no cumplía con las obligaciones del cargo, ¿no? Sino que simplemente lo que buscaba era beneficiarse. Tomen en cuenta que aquí hay 3 partes. La primera parte es la corona. La corona está obviamente en España y está pidiendo dinero, y le está pidiendo dinero a todo el mundo a través de impuestos. La segunda son los gobernadores que ellos envían, que son sus representantes y obviamente están apegados a lo que la corona dice. Muchos de ellos son corruptos y hacen sus movidas y todo, pero digamos, respetan a la corona y siguen los dictámenes. Después tienes los criollos, que son estas personas que nacen aquí, bueno, aquí no, nacen allá, nacen en Venezuela o en las colonias y empiezan a amasar poder, porque ellos son los que llevan adelante las actividades económicas. Mientras viene un funcionario y es nuevo y sustituye al anterior y tiene el poder político-militar, estas personas tienen el poder económico. Entonces dice, bueno, tienes que negociar conmigo. Entonces, se constituye en un poder que cada vez pide más y que cada vez la corona busca más limitar. En el periodo de los Austrias no fue así. Después lo verán a partir de 1700 con la venida de con la llegada de los Borbones, y fue a cortar rabo y oreja. Entonces ahí los criollos sí cambian a otra posición. Y después, volviendo al tema de las capas, la última capa son los mestizos y pardos. Y esta gente llega un momento en que por ser tan, digamos, sometida por los criollos, que eran los que tenían la actividad económica, dueños de las tierras y que sabían cómo comerciar y que hacían contrabando en algunos de los casos o transigían o transaban con la corona, pues ellos no les tocaba parte allí y eran muchas veces maltratados. Entonces ellos están a favor de la corona porque la corona venía a meter en cintura a los criollos. Entonces había relaciones de poder de capas que se fueron formando y que al final, en el momento de la independencia, salen a la luz, ¿no? Entonces, ¿quién apoya a quién y por qué? Entonces, ¿por qué cada quien buscó identificarse con cada lado? Pero bueno, volviendo al punto inicial, se producen los primeros alzamientos en Venezuela, siendo Carora el que marcó, digamos, alrededor de entre esa época, finales de 1600, esa época. Tomen en cuenta que las revoluciones americanas empiezan en 1800. La independencia americana fue, digamos, norteamericana, estadounidense, fue en 1777. O sea, esta gente tenía 100 años ya con el gusanillo de que alguien no los estaba tratando bien y que iban a reclamar por ello. Ahora viene tercero, cuarto y quinto punto, que lo voy a decir en uno y va a ser largo. El tercero es que se crea la recopilación de las leyes de los reinos de las Indias. Y son 200 años de todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha dicho recopilados en unas leyes. Y muchas de esas leyes conferían o daban un trato especial a los indios, contrario a lo que se creía y que veníamos hablando en otros capítulos,
que llegaron, arrasaron y le dieron palo a todo el mundo. No fue así. En muchos casos, sí, bueno, las tribus que se negaron, el imperio tuvo digamos, la potestad o el mandato a través de sus conquistadores, de las personas que tenían la encomienda, de acabar con esas rebeliones. Pero en otros casos, incluso fueron protegidos por todas las instancias que inicialmente en la Real Audiencia de Santo Domingo se asentaron, y si no eran llevadas a la península. Entonces, estos 200 años formaron un cuerpo de leyes los cuales ayudaron a darle más forma a la colonia, darle más forma, darle un precedente histórico, supongo una jurisprudencia, una forma de entender cómo tratar a las colonias en sí. Incluso en esos momentos en el cual el imperio y los Austria pasaban por problemas, servían de referencia. ¿Okay? En ellas colaboraron autoridades civiles y sobre todo eclesiásticas, digamos los misioneros, muchos aportes de estas personas que llegaron y crearon los llamados pueblos indígenas donde estaban estos nativos, ¿no? Que ya se los contaba en el otro momento. Dentro de ese punto está el debilitamiento también de la encomienda. El rey, en la Casa de los Austrias, se da cuenta que era mucho más, no solamente rentable, sino conveniente, no tener a una persona en el medio que era el que llegaba, el gobernador, y atesoraba los recursos productivos, es decir, los indios, las tierras y todo, y después pasaba una parte a la corona y él se quedaba con otra. Se dieron cuenta que era mucho más conveniente dejar que los indios produjeran, pagaran impuestos, se evangelizaran y además fueran personas productivas. Y le quitabas el poder a estos pequeños reyesuelos, a estos pequeños déspotas, incluso a los que hacían las cosas bien, pero que servían de nodo para transmitir la autoridad de la corona. En algún momento fue necesario, pero con el tiempo fue perdiendo validez. Entonces la Casa de los Austria va retirando poco a poco este tipo de figuras. De hecho, le da un impulso al comercio agrícola del cacao a partir de impulsar al indio a que lo haga, digamos, a las tribus locales, a los pardos, en general a los pobladores de la provincia de Venezuela. Después, y yo siempre con mi afán de adelantarme, nos daremos cuenta que cuando llega a la Casa Guipuzcoana, una de las cosas que hacen es otorgar créditos a esta gente. O sea, esto de los microcréditos, bueno, ya tiene años, pero ya después veremos cómo se dio. Entonces, bueno, para cerrar esta idea, en este momento y al final de este periodo nos encontramos con 200 años de esfuerzo en la urbanización, en la creación de una sociedad, en la pacificación, en la inclusión de las poblaciones nativas, al menos en Venezuela, porque yo sé y entiendo que en México y en Perú pasaron otras historias, pero es que los lindos conquistadores que enviaron para allá o que entraron y que tenían entre ceja y ceja conseguirlo, Pizarro y Cortés, no tenían el mismo, digamos, no tuvieron la misma paciencia o la misma disposición que tuvieron los conquistadores en Venezuela. Puede que sea, y creo que no es coincidencia, que Venezuela no tenía riquezas minerales, sino riqueza, digamos, la riqueza venía de la tierra. Y al fin y al cabo, y esto es importante, tendría más peso que los minerales. Porque no es coincidencia que, y esto lo leía, lo analizaba, que Bolívar y San Martín salieron de lugares donde no había minas. ¿Okay? Entonces, la corona y, digamos, la formación local de este tipo de movimientos se dio en un momento en el cual la riqueza mineral fue perdiendo peso. Que sí la había, sí la hubo. Potosí era gigantesco y tenía ciudades, era equivalente a miles y miles y miles de millones de toneladas de plata. Y en México también, y seguramente en Perú, y las minas de cobre en Chile. El tema está en que ya después de que se dio esa primera explotación, esa primera extracción, digamos,
a niveles bestias. Lo que quedó fue el cultivo de la tierra. Entonces allí se dieron cuenta que había una cantidad de ventajas para el comercio que podían ser trasladadas a Europa en forma de añil, en forma de tabaco, en forma de cacao, papas, patatas, una cantidad de cosas que fueron llevadas y que fueron originarias en América y que fueron los suelos fértiles de las Indias, hicieron que tuvieran un valor en Europa, ¿no? Y que tuvieran un gran valor de intercambio, no tanto de uso sino de intercambio, pero bueno, ya eso es otro término. No, y de uso también. Entonces, bueno, así concluimos el 1700, el 1600 y ahora entramos en 1700. ¿Qué nos trae 1700? A los Borbones. Yo estoy empezando a sospechar de que hay algo en los Borbones que a nosotros nos hizo daño. Y no tengo nada en contra de ellos. Son la casa reinante hoy día en España, pero Carlos III y su forma de entender el poder y de recoger el poder hacia él hizo que quebraran las relaciones que los Austrias habían creado. E insisto, no quiero decir que ellos no hayan tenido puntos débiles, pero para hacer un proceso de colonización y para haber hecho un proceso de apropiación de un terreno tan vasto, lo hicieron de una forma bastante civilizada, si a mí me preguntan y lo que yo he entendido. Fíjense que hay una parte, y esto se los doy como dato adicional, en los Estados Unidos hubo, la conquista de Estados Unidos se da por condiciones distintas, donde la religión tiene más importancia que la búsqueda de riquezas o simplemente la situación política o las ganas de expandirse del mismo imperio británico. Si no son gente descontenta con la religión y se va al territorio de lo que es Estados Unidos. Entre esos grupos religiosos, muchos de ellos tomaron indios y, digamos, se aliaron con indios para hacerle daño al otro grupo religioso. Y los indios locales, digamos, los indios nativos norteamericanos, eran súper salvajes. De hecho, llegaron, después de que estas facciones religiosas dejaron sus problemas atrás, estos se seguían matando. Entonces, menciono esto porque yo creo que no se le puede culpar a alguien que entra en un nuevo territorio a que use tácticas militares y que use su fuerza para imponerse. Porque si hubiese sido de otra forma y las comunidades indígenas latinoamericanas o nativas de ese momento hubiesen llegado a otros lugares, ¿no? Hubiesen cortado cabeza. Entonces, bueno, yo lo hago desde un punto de vista que yo no soy formado como historiador, soy un economista que lee esto y además como economista tampoco tengo ningún tipo de punto de vista. Pero sí lo que quiero es darles un poco esa visión, esa interpretación psicológica de qué podría estar pasando en la cabeza de esta gente. Porque nosotros hoy día podemos ser el resultado de malas decisiones o de malos entendidos. ¿Por qué una colonia se desarrolló distinta que otra? ¿Por qué nosotros que en 1777, que llegamos a nuestra adultez como Capitanía General de Venezuela, somos un reducto militar? Por eso se llama Capitanía General, porque ahí es donde, o sea, el interés era militar. Digamos, estaba representado por una autoridad militar. Entonces, bueno, es un poco las preguntas que queremos responder y que espero que en algún momento las consigamos, capaz no. Pero me parece que es el momento de hacerlo. Vamos a ver hasta dónde llegamos y bueno, espero que les haya gustado esta quinta parte de Salvajes. Esta la grabé en vertical. Me gusta más vertical que horizontal, aunque en horizontal sirve para otros formatos, pero vertical me gusta más. Comentarios, ideas, intercambio, de lo que sea, háganme saber. Vale, que estén bien. Adiós.